Alemania y Francia alertan del impacto de la ley de reducción de inflación de Biden en Europa. No podemos meternos en una guerra comercial. El ministro de Economía alemán pide junto a su homólogo francés una respuesta fuerte de Europa a los subsidios estadounidenses que amenazan la competitividad de los 27. La ley de reducción de inflación, el proyecto legislativo estrella del presidente estadounidense Joe Biden, preocupa a los gobiernos europeos. Estamos viendo cómo hay empresas que se marchan de Europa a Estados Unidos por los enormes subsidios que se están pagando allí, ha señalado el ministro de Economía y Clima alemán, Robert Habeck. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Se le hunde el barco a Biden en Occidente. El ministro de Economía, Robert Habeck, junto al ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, y con el titular de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, reafirmaron su consenso sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre políticas financieras y monetarias que permita luchar contra la inflación y aliviar al mismo tiempo a hogares y empresas con la bajada de los precios de la energía. Bruno Le Maire subrayó la necesidad de trabajar en respuestas europeas adecuadas para preservar la competitividad del bloque de los 27, así como dejar claro a Washington que este no quiere ser golpeado por los efectos de la ley. Así le dan un golpe bajo a Biden. Robert Habeck dijo: Europa debe asegurarse de que no es superada por Estados Unidos en lo que respecta a la tecnología de las energías renovables y, por tanto, debe responder rápidamente a la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos. Además, Habeck insistió: Estados Unidos está subvencionando con un alcance al que Europa aún no ha llegado baterías, energías renovables, aumento del hidrógeno, etc. Además, advirtió que Europa debe vigilar que no sea superada o incluso aplastada por Estados Unidos. Ya están comenzando a ver su error, dirían algunos. Además, ven cómo son atraídos como abejas a la miel. Robert Habeck lo reconoce. Hay compañías europeas que se van atraídas hacia Estados Unidos por los subsidios y no podemos permitirnos entrar en una guerra comercial en estos tiempos. Somos socios, aliados. Hicieron referencia además de su preocupación por el posible impacto de la ley de reducción de la inflación introducida por el gobierno de Estados Unidos para la igualdad de condiciones entre la industria comunitaria y la estadounidense. Siempre el tío Sam busca su beneficio, usando a todos los demás países para sus intereses. El problema, señalan las voces más díscolas a la unidad ciega con la administración de Joe Biden, no es solo el impacto en la cadena de precios, más inflación, sino deslocalización industrial, la migración de grandes empresas ante la falta de competitividad. El tope de precios es la única medida que ayudará a todos los Estados miembros a mitigar la presión inflacionista, a gestionar las expectativas y a proporcionar un marco en caso de posibles interrupciones del suministro y a limitar los beneficios extraordinarios del sector. Reza la carta que estos países le enviaron la semana pasada a la comisaria de Energía Europea, Kadri Simpson. Claro que este nuevo enfoque, que empieza a ganar fuerza en Europa para repartir la carga de la crisis energética entre los aliados, implica que Estados Unidos acepte intervenir su propio mercado energético, medida que parece poco probable. Mientras tanto, el presidente Joe Biden dijo que la lucha contra la inflación es algo global que afecta a los países y que en su caso su máxima prioridad son las familias de trabajadores en Estados Unidos, cosa que nadie le cree. Mencionó que la ley de reducción de inflación aprobada por el Congreso contribuirá a reducir el precio de la energía en los próximos meses. El presidente de Estados Unidos admitió que los precios continúan siendo altos en el país. Los estadounidenses están sofocados por el costo de vida. Eso ha sido cierto durante años y no necesitan que se los diga. Lo curioso es que no mencionó que sus bajas y negligentes ataques a Rusia y China son parte del problema. Biden advirtió: los republicanos en el Congreso tienen como prioridad número 1 derogar esa ley, y es exactamente la única cosa incorrecta que hay que hacer en este momento.
Si los republicanos toman el control del Congreso, los costes diarios subirán, no bajarán. Lo que sugiere que está algo desesperado de cara a las elecciones en noviembre. Por otro lado, la Casa Blanca reveló que Biden se reunió con su equipo económico tras conocer datos de la inflación. Los miembros del equipo económico pusieron al mandatario al tanto del estado de la economía global y los mercados financieros, buscando una estrategia para que Europa no se salga de sus dominios. La Casa Blanca expresa en un comunicado: pese a los retos económicos globales asociados a la inflación elevada en el mundo, informaron de que Estados Unidos sigue en una posición fuerte para rebajar la inflación y mantener un mercado laboral resiliente. Pero ni de chiste aceptan su fracaso. Por su parte, Biden ordenó a su equipo que siga en contacto estrecho con los actores claves del mercado, socios y aliados, y para que lo mantengan informado si las condiciones evolucionan. La situación económica y la inflación es uno de los temas que marcarán las elecciones legislativas, y Biden tiene pánico a los resultados. Asimismo, en agosto, Biden firmó la Ley de Reducción de la Inflación, uno de sus proyectos que contempla más de $400 mil millones en nuevas inversiones y subsidios, casi todas centradas en la industria de la energía verde en el país. La mayor parte de este gasto, $370 mil millones, está relacionado a buscar una alternativa a la grave situación o grave daño que causó. Se preguntarán, ¿cuál es el disfraz? ¿Cómo lo dice a los medios? Sencillo. Pinta que el objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el 2030, utilizando un crédito fiscal para animar a los ciudadanos a la transición. El salvador del mundo, Biden, el más preocupado por el planeta, por la Pachamama. Nadie le cree ni una sola palabra. En todo caso, es el último plan de gastos y gestos que demuestran por qué es necesario oponerse completamente a él. Este proyecto de ley es sobre todo un arma política clásica que consiste en comprar al electorado para intentar revertir el resultado catastrófico que se espera en las elecciones de mitad de mandato. Como informó el New York Times, la aprobación de este plan puso en marcha una frenética carrera de 91 días para vender el paquete antes de noviembre y ganarse a un electorado que se ha vuelto escéptico con el régimen demócrata. Este plan de gastos se financiará en cierta medida con la creación de un impuesto mínimo del 15% para las grandes empresas, pero sobre todo se pagará con un aumento de la deuda de Estados Unidos, que ya es estratosférica. Irónicamente, el plan se denomina oficialmente Ley de Reducción de Inflación, aunque como tituló el Wall Street Journal, la Ley de Reducción de Inflación no reducirá la inflación, ni frenará el aumento de los precios a corto plazo. Al contrario, la Ley de Reducción de Inflación es muy criticada desde un punto de vista libertario, ya que es otra intervención masiva del gobierno federal de la economía. Es una continuación de las repetidas distorsiones del mercado libre con inevitables efectos negativos. Así pues, la intervención del Estado siempre supone la introducción en el mercado de ineficiencias, reducción de la producción económica y mal uso de los recursos existentes. Dicha intervención distorsiona el mecanismo de la economía del mercado, que intenta constantemente acercarse a un óptimo económico teórico sin alcanzarlo nunca. Por otra parte, ciertos grupos o sectores de la sociedad, en este caso empresas del sector eléctrico y solar, tienen ventajas sobre otros grupos o sectores. Sin embargo, en principio, una suma tan importante como $370 mil millones para el clima debería, como mínimo, ser justificada por los legisladores ante los ciudadanos a los que representan. En cuanto a sus efectos reales, no se ha hecho ningún intento de hacerlo. Esta ley de reducción es otra grotesca intervención del gobierno de Estados Unidos en la economía. Con esta ley, los Estados Unidos ha acelerado su tendencia económica antiliberal y ha confirmado el giro antiliberal e intervencionista de las últimas décadas. Esta vez, ¿lo apoyará la Unión Europea?
Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.